Nuestra historia. 1959-1979. En la época de los 50, la hermana República de Colombia sufrió una grave crisis conflictiva interna. Por tal situación, una gran cifra de habitantes se esparció. Muchos de ellos encontraron refugio en Ecuador. Algunos eran creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y ellos traían en sus corazones la semilla del Evangelio del nombre de Jesús. En el año de 1953, surgió esta historia por la llegada del hermano Crispiniano Arredondo, proveniente de Cali, quien se radicó con su familia en un lugar ubicado cerca de Santo Domingo de los Colorados. Era de profesión artesano y se consagró como el primer mensajero de la verdad de Dios en el Ecuador. En sus horas libres, con denuedo predicaba la palabra de Dios y varias personas creyeron en Jesucristo. En el año de 1957, el hermano Joaquín Jaramillo, oriundo de Colombia, pertenecía a la misma hermandad. Vivía con su familia en otro sector de Santo Domingo. También, él proclamaba la misma doctrina y varias personas aceptaron a Jesucristo. Más adelante, estos dos servidores en Dios se encontraron y se unieron en la proclamación del Evangelio. Los primeros cultos se realizaron en el año de 1958. Aquello se hizo popular y por medio de una carta, la noticia fue enviada a Colombia al misionero canadiense William Drost, el mismo que viajó a Santo Domingo en compañía del pastor Noel Ospina, y en el río Suma, jurisdicción de El Carmen, provincia de Manabí, solemnizó el primer bautizo en agua en el nombre de Jesús para perdón de los pecados a las hermanas adolescentes Lindelia y Ofelia Arredondo. En el año de 1959, el misionero William Drost realizó el segundo viaje a Ecuador, bautizó a 30 creyentes en agua en el nombre de Jesús, de entre muchas personas que habían aceptado a Jesucristo. El pastor Werner Larsen, superintendente de la IPUC de aquella época, recibió un informe oficial de lo sucedido en el Ecuador y transmitió a los directivos la necesidad de enviar un misionero al Ecuador. Esta propuesta fue acogida satisfactoriamente, por lo cual designaron al pastor Miguel Mariano Peña y su cónyuge Beatriz de Peña para esta gran misión. Años después, se presentó la necesidad de un nuevo misionero. El nombramiento se dio formalmente por los directivos de la IPUC a favor del pastor Eliseo Duarte, quien cumplió sus funciones misioneras con mucha visión y amor a las almas durante el periodo de 1977 a 1981. El trabajo del ministro fue fructífero en el sentido espiritual, doctrinal y administrativo. Después de haber cumplido exitosamente la labor encomendada, retornó gozoso a Colombia. A partir de ese entonces, la iglesia en el Ecuador es autónoma. Es importante señalar que definitivamente se identificó con el nombre de Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, con personería jurídica 2232, en el registro oficial número 5 del 16 de enero de 1976. En el año 1961 empezaron las clases bíblicas para los niños en la Iglesia Central de Guayaquil. El primer misionero fue el pastor Abraham Lozano en el año 1974, enviado al Perú, que se constituye como la primera obra misionera extranjera de la IAN Jesús. Dorcas, Mujeres de Buenas Obras, han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la obra del Señor. Y para el año 1977 se designa al primer Comité Nacional de Damas Dorcas, presidido por la hermana Marlene de Duarte, quien también fue la primera instructora de pedagogía de escuela dominical. En cuanto a la juventud, en el año 1977 es elegido el primer Comité Nacional Juvenil, siendo presidente el pastor Lauro Calderón. En vista de la importancia que tiene la enseñanza a los niños y adolescentes, se observa la imperiosa necesidad de crear un departamento que cumpla con esta labor, necesidad que se ve cumplida cuando en 1988 designan al pastor Fernando Morbioni como instructor nacional de escuela dominical, convirtiéndose en el pionero de los maestros instructores. En el año de 1990, por el mes de marzo, fue designado como el primer director de escuela dominical.
En cuanto a la música, en la década de los 90, la dirección nacional estuvo representada por el pastor Vitelio Claros y el pastor René Luque. La IAN Jesús marca un crecimiento significativo. En el año 2003 se procede a formar 8 distritos. En el 2004 se crea el Centro de Estudios Bíblicos IAN Jesús. En cuanto a comités, en el año 2005 se nombra al primer Comité Nacional de Misiones y se designa al primer obispo director de obra social. Desde el año 2006 se inician las labores de lo que hoy conocemos como educación secular. Para el 2006 también se implanta el área de reingeniería en procesos administrativos y financieros. Todo esto muestra la expansión en la obra de Dios que desde el año 1999 toma un crecimiento acelerado en congregaciones a nivel país, llegando a 1.000 congregaciones para el año 2018. Y el año 2020 es la clara muestra de que Dios tiene el control en cualquier circunstancia. Su gloria y poder se ha manifestado en misericordia para con nosotros, quienes observamos con agradecimiento que a pesar de las adversidades de una pandemia, seguimos creciendo. A la fecha actual, somos 1.022 congregaciones y estamos con presencia en 18 países. Un día como hoy, inició la más grande historia para la IAN Jesús Ecuador, con la llegada del primer misionero, el hermano Miguel Mariano Peña y su esposa. Cuando miramos hacia atrás y vemos el camino recorrido, hemos aprendido más a confiar en Dios por cada victoria obtenida y aprendiendo a ver a nuestro prójimo con los ojos de Cristo. El 18 de octubre se conmemora el Día del Pastor Apostólico a nivel nacional. Con una firme vocación de servicio en un mundo cambiante y lleno de retos, por tal motivo, nuestros más sinceros agradecimientos a cada pastor que abnegadamente labora en la grey de Dios. Años de triunfo y poder, siempre nos ha bendecido el Santo de Israel. Celebremos con gozo, adoremos al Rey, 60 años de victoria, de gloria y poder. Celebremos con gozo, adoremos al Rey, 60 años de victoria, de gloria y poder. Celebremos con gozo, adoremos al Rey.